Desde el Centro Municipal de Información a la Mujer, este año hemos querido llevar a cabo un vídeo donde se ponga de manifiesto cómo hemos evolucionado las mujeres en materia de igualdad. Para ello hemos buscado en nuestro municipio pues una serie de mujeres a las cuales le agradecemos muchísimo su participación, y bueno, hay mujeres de generaciones diferentes y bueno, ponen de manifiesto cómo vivían ellas su primera juventud y su primera madurez. También mujeres más jóvenes, más actuales, también ponen de manifiesto, bueno, pues las que cómo han estudiado, si están trabajando, dónde están trabajando y los motivos que le han llevado para ello. A continuación, pues vais a ver a 9 mujeres de nuestro municipio con historias preciosas, maravillosas, conmovedoras, y bueno, esperamos que sea de vuestro agrado. No fui al colegio porque tenía que ayudar en casa a mis padres, pues en vender en el mercado, en el puesto de la plaza, de la huerta que tenía mi padre. Estaba por lo menos a 9 kilómetros en un burro con mi padre. Unas veces se montaba yo, otras veces me montaba yo, para no ir todo el tiempo andando. Pues desde pequeñita hasta por lo menos los 11 años iba y venía, pero poco porque yo tenía el cargo de la plaza, de vender, pero cuando salía de la plaza algunas veces me tenía que ir yo sola y me iba. Salía a correr desde el pueblo y casi llegaba corriendo allí. Hay que ver, pues yo no me acuerdo de los años que después de Franco se empezó a votar, pues no me acuerdo. Yo creo que, me parece a mí que fue cuando saqué eso, que fuimos las primeras a votar, era por lo menos en cerca de 1990. En 90. Es lo que yo tengo de recuerdo. Si voté de allí para atrás no me acuerdo, la verdad. Me acuerdo de ese año porque habíamos sacado el graduado y nos juntamos unas pocas en el sitio. Pues yo, lo que más me ha gustado siempre es las matemáticas. Bueno, con 40 años me saqué el graduado y con 61 el carnet de conducir. Pues me fui con 15 años a Madrid, me fui a trabajar a Madrid con 15 años. Sí. Estuve hasta los 23 que me vine para casarme. Pues después de casarme, casada, nos fuimos a Canfrán, a la provincia de Huesca, y luego estuvimos allí un tiempo. Mi marido guardia civil, nos vinimos a Cotodoñana, y de Cotodoñana a Laja, y de Laja pasamos a Huelva. Yo estoy estudiando Ingeniería Química Industrial. Pues son 4 años y yo ya estoy en el último, en el cuarto. Después me gustaría hacer el máster de Ingeniería Química, aquí también en Huelva. El máster son 2 años, algunos son de 1, pero el que yo quiero hacer son de 2. El máster no es necesario, pero para el empleo y para trabajar es un buen método para encontrar trabajo más fácilmente. Yo tengo 21 años. A mí desde chica siempre me ha gustado el mundo de la ciencia y yo sabía que una ingeniería iba a estudiar. Pero me gustan mucho los cálculos matemáticos, la matemática, pero no sabía cuál ingeniería estudiar. Pero la química por bachiller me gustó mucho, entonces pues me decanté por una ingeniería química y me está gustando demasiado. A mí me gustaría trabajar en la industria, porque mi rama de ingeniería se puede decantar por la investigación o por una industria, y a mí el mundo de investigar no me gusta lo suficiente, y la industria siempre, pues, cuando he ido a hacer visitas o hablar con los profesores, es lo que más me ha llamado. Es un amplio campo laboral. La verdad que todo el mundo te dice que aquí en Huelva, el polo químico, hay bastante empleo y bastante suerte, ya que estamos aquí en Huelva. Y la verdad que siempre me ha gustado más llamar las fábricas y el campo laboral allí, en la industria. Por primera vez tenía 20 años. Fue el año pasado en las andaluzas, porque cuando tuve 18, yo soy de noviembre y no pude votar en las generales. Yo creo que todavía queda mucho tiempo por conseguir la igualdad de hombres y mujeres, porque sí es verdad que antes en la fábrica trabajaba casi el 90-100% de hombres y las mujeres no había mucha posibilidad de encontrar trabajo. Ahora mismo, por suerte, se puede decir que un 20-30% de mujeres sí trabajamos, pero no creo que sea el 50-50, que es lo que ahora intentamos conseguir, y espero que en un futuro sí sea así. Ingeniera, yo me denominaría ingeniera. Yo iba al colegio, pero muy poco porque necesitaba a mi madre, tenía muchos hermanos, muchos niños en casa, y me necesitaba
para cuidar de los niños. Entonces a lo mejor iba un día, una semana no, y así, muy poco tiempo, tuve muy poco tiempo. De la primera cartilla no pasé. Con 8 años o 9 máximo ya no fui más, ya no me dejaba mi madre. No por nada, sino porque me necesitaba para cargarle agua, para lavarle un pantalón a los niños, para cuidar de otro pequeño porque ella se iba al médico con otro que tenía malito. Por la primera vez que voté, mi hija nació en el 75. A partir de ahí pues podía tener yo 26, 27 años, en la época esa. A pesar de que fui poco al colegio, me gustaba mucho leer, mucho. Cualquier revista, cualquier papel que cogía, me metía en eso. Entonces, en aquella época había muchísimos inmigrantes que emigraron a Alemania, y si no venía la madre de uno que le escribiera 2 o 3 letritas para el hijo, pues venía una muchacha mayor que yo, que tampoco sabía leer y escribir, a que le escribiera una cartita para el novio. Mi padre también emigró, también le escribía. En fin, si no lo hacía mejor, lo hacía peor. Pero se ve que entendían y entonces se corrían las voces aquí en el pueblo, como era la más jovencilla en aquella época, y me venían, escríbeme unas letritas, hijo, para mi hijo, o escribe unas letritas para mi novio. Y así me fui soltando en la lectura. Pues yo la primera vez que salí de casa quizás fuese un poco tarde. Yo salí con 30 años por motivos laborales. Fue para trabajar en el sector de la seguridad privada. Pues ser policía local yo pienso que es una profesión con la cual se nace. Yo he tenido la suerte de que lo he vivido en casa, entonces he vivido en primera persona, digamos, todo lo que aporta esta profesión. Por lo cual yo siempre he querido seguir sus pasos y hasta que no lo conseguí no he parado. Y me siento muy satisfecha de poder llevar este uniforme. Pues la primera vez que yo voté, si no recuerdo mal, creo que fue en el 2004. Y yo tendría entre 20 y 21 años. Sí, yo pienso que el tema de la igualdad todavía nos falta que avanzar, de empezar desde pequeño lo que es la educación, para que se vea la igualdad entre mujeres y hombres, que todavía tenemos que luchar ahí un poquito. Hombre, yo pienso que la fuerza del cuerpo de seguridad siempre debería de ver una mujer, puesto que al final tratamos tanto con mujeres y hombres y siempre la mujer se sensibiliza más con la mujer que con un hombre, entonces creo que es una figura que es importante. Hombre, yo creo que yo como mujer, a la hora de a la policía local, creo que puedo aportar mucho a la hora de la violencia de género, por ejemplo. A la hora de tratar con esas personas, pues al final tengo más sensibilidad, ellas se abren más hacia mí, entonces creo que es un papel importante en lo que la policía podemos jugar. Yo lo que estudié ha sido bachiller, y de bachiller, vamos, yo primero estuve en la seguridad privada y ya después decidí meterme en las oposiciones. Y yo lo que me he llevado 3 años dedicándome solamente a las oposiciones, hasta que por fin lo logré. Bueno, yo como policía animaría a que las mujeres se pusieran a opositar para el tema de la policía, puesto que, bueno, gracias a Dios, hoy en día, porque yo en la formación mía de la IESPA, sí es verdad que se ha notado la diferencia de la cantidad de mujeres que iban entrando, que eso ya era un paso muy grande. Y entonces yo las animaría a que siguieran estudiando y que se preparasen para esta profesión tan bonita. Sí fui al colegio, pero fui poco, porque como yo me tenía que quedar con mi hermano, mi madre se tenía que ir a trabajar, luego se tuvo que ir a Madrid con mi padre, se le partió una pierna, después le entró, tenía cáncer y me tenía que quedar con mi hermano y no podía ir al colegio, fui pero poco. Pues sería un par de años que fui al colegio, poco, por modo que me tenía que quedar con los niños, que éramos 6 hermanos y uno que no estaba bien. Y el niño que se mató, que tenía 2 añitos, que tenía que cuidar de ellos, cuidar de un niño que no estaba bien. Luego el niño que se mató y los otros hermanos más que tenía, 2 más. Y otro que, bueno, ya el que se murió ya grande, otro que se murió. Pues me había gustado ser maestra para enseñar a los niños, porque yo pasé mucho con mis hermanos y quería enseñar a los niños. No, de cuando fui a votar la primera vez. Yo creo que yo iría a votar cuando estaba casada, cuando me casé, pienso yo. Pues hará 40 años o 50. Yo en las casas he ido a trabajar, así, a limpiar. Pues con 14 años yo estaba trabajando. Pues ya casi cuando me fui a casar. Y después de casarme ya no he trabajado. Tengo 3 varones. Tiene uno 48,
tiene otro 40 y uno 38. Y tengo 5 nietos. Sí, porque mi hijo está separado y tiene un niño con 8 años. Y una semana se queda conmigo y otra semana con la madre. Y lo cuido yo, lo llevo al colegio, lo arreglo, lo voy a buscar comedor, me estoy con él hasta que venga el padre y así. Yo considero que salí por primera vez de mi casa con 18 años para irme a Sevilla a estudiar la carrera de arquitectura. Ya había salido, ya nuestra generación había cambiado un poco y los veranos durante los estudios del instituto sí me iba a Inglaterra un mes, mes y medio a casa en un intercambio para estudiar allí idiomas. Pero considero que mi verdadera salida de mi casa fue a los 18 años. No volví hasta hace muy poco aquí. Hablo idiomas porque me gustan mucho, se me da bien y me resulta sencillo. Estudié italiano durante la carrera, inglés ya tenía un nivel alto cuando terminé y entré en ella, y he estudiado francés, así que se me dan bien, me gustan. Yo en Sevilla, como os he dicho, inicié arquitectura y fue la primera vez en la que yo fui consciente de que existía algo que por aquel entonces ya se empezaba a llamar brecha de género. No sé si es que antes no se venía hablando o que yo no estaba familiarizada con ello. Empecé a observar que empecé a conocer la estructura de los departamentos y vi que los puestos de catedráticos estaban dirigidos a ser ocupados por hombres y que solo existía una catedrática. Para mí fue mi modelo a seguir. Concretamente, además, en 3 de los departamentos más masculinizados dentro de una carrera como es arquitectura, que son construcción, urbanismo y el departamento de proyecto arquitectónico. No había nada más que en todo ese total una sola catedrática. Y eso a mí, en relación a ser tantas alumnas, me llamó la atención. Antes de estudiar arquitectura, también venía de haber estudiado en el Conservatorio de Música piano. Entré con 7 años y salí con 18. Era también una formación que ya era accesible a mujeres y hombres, niños y niñas en aquel momento, que nos formó bastante en igualdad. Empecé a estudiar arquitectura porque me gustaba mucho las matemáticas, la física y el dibujo técnico. Sin embargo, tiempo después, lo que creo que verdaderamente me llevó a estudiar arquitectura era situarme en un rango de poder habitualmente ocupado por hombres. En el fondo creo que todos sabemos que el poder venía siendo ocupado por hombres y necesitabas el reconocimiento de ese estatus, de ese grupo, para tu desarrollo, y así pues logré éxitos profesionales, artísticos, académicos y económicos, pero todo cambió con la maternidad. Desde mi punto de vista creo que hemos avanzado mucho en igualdad de género, pero creo que nos queda también un camino. Ese camino creo que se puede lograr educando en igualdad, educando desde el valor de los cuidados, del respeto al que está al lado, de la valoración de todas esas tareas que sostienen la vida, de modo que no solo siendo una obligación por ceder una serie de derechos, sino un deseo por ambas partes, por ser personas más equilibradas. Fui hasta los 11 años al colegio, porque luego tuve que empezar a trabajar, a cuidar de 4 niños, y vendía magdalenas para ayudar a mis padres, que mi hermana estaba malita, y entonces los viajes a Madrid costaban mucho dinero, cariño, y yo pues, aportaba lo que podía. Cada uno en casa aportábamos cada uno lo que podíamos, porque era muy poquita cosa lo que se ganaba antes. Entonces a mí me hubiese encantado de estudiar enfermería, porque aprendí a poner inyecciones, me gustaba curar cuando habían esos granos antiguamente, y me gustaba siempre, pero las circunstancias no pudo ser. Por supuesto que lo hacía, porque yo me vine aquí al Jaraque con 20 años y me llamaban de noche por si tenía que poner una inyección, y yo decía, es que yo me busco esto si le hace cualquier reacción, pero si había una persona con un dolor, pues yo iba y le ponía la inyección y luego me venía para casa. Nada, era totalmente gratuito y con la cosa de poder ayudar a esa persona, pero yo no tenía beneficio de ninguna clase. Yo tenía mi jeringa yo la hervía, yo tenía mi jeringa de cristal y mis agujas,
y yo pues, le ponía a las personas que lo necesitaban las inyecciones. Porque mi médico me ayudó a que pudiera empezar a poner inyecciones porque mi abuela vivía en el campo y entonces pues, era diabética y teníamos que ponerle insulina y en fin. No, yo no he sido enfermera, me ha gustado pero no he sido enfermera. Pues salí con 19 años. Salí con 19 años porque mi suegro era del ejército y nos casamos con 19 años para cumplir los 20, por librar a mi cuñado de la mili. Así que, y por eso me casé, no porque me hiciera falta en ningún momento. Me vine a vivir aquí a Las Jaraques y ya seguí trabajando hasta que me jubilé. En el campo, blanqueando, yo pintaba, yo cogía cosas por cuenta, yo cogía el pato rojo de Punta Umbría por cuenta y cogía el pato amarillo. Y yo era la encargada de las mujeres que tenían allí. Claro, ya yo cuando estuve en el pato rojo ya yo estaba cobrando, claro. Era poco porque antes era muy poco, pero bueno. Y cuando empecé a blanquear, ganaba 20 euros, no, 20 duros. Así que he estado 5 años en Lepe con mi hija porque yo me divorcié, pero ya no me puedo con el niño porque el niño es tan grande como yo y ya ahora pues no estoy aquí en casa. Sí, pues, cuando empezó las votaciones yo estaba aquí en Las Jaraques, no sé, ahora mismo nací en el 53, pues tenía 24 años cuando empecé a votar. Yo siempre he tenido el apoyo de mis padres para estudiar, de mi familia en general. Yo estoy estudiando Ingeniería Electrónica Industrial. Yo tengo 21 años. Pues a mí también me ha gustado desde siempre el mundo de la ciencia, las matemáticas, y cuando cursé bachillerato hubo un profesor que me hizo decantarme por ingeniería porque las dos asignaturas que él me enseñó me gustaron mucho y me decanté por ingeniería electrónica. Un profesor hace muchísimo, a mí me marcó lo que estudié, vamos. Yo voté por primera vez el año pasado con 20 años, las de Andalucía. Mi futuro profesional lo veo trabajando como ingeniera, pero todavía no tengo claro el qué. Quiero terminar la carrera, hacer las prácticas y ver dónde me voy a más enfocar. Todavía es algo que no tengo claro, todavía no he llegado a ese punto. E igual que el futuro profesional es algo que primero quiero centrarme en acabar la carrera, en hacer las prácticas y ya después, depende de cómo me vea, si me veo con futuro sin el máster, pues no lo hago, si no, sí. Puedo trabajar en la industria, puedo trabajar en empresas que hay en los pueblos arreglando dispositivos electrónicos, formando programas para los dispositivos electrónicos, entre otras cosas, sí. Son importantes porque, y más en ingeniería, que hay que estar constantemente actualizándose porque cada vez hay más cosas nuevas y en relación con la tecnología y todo hay que estar al día y tener imaginación, claro, sí. Yo me voy a denominar ingeniera, no tengo dudas, porque aunque a día de hoy todavía hay profesiones que siguen llamándose en masculino, como puede ser médico es el que más familiar me resulta, pero no tengo duda de que yo voy a ser ingeniera, no ingeniero. Con 15 años empecé a trabajar, entré en el Centro Comercial Arco y allí empecé como de aprendiz y poco a poco pues fui adquiriendo los conocimientos y demás, fui subiendo de categoría hasta el puesto que quedé de secretaria. Yo dejé de trabajar cuando me casé porque como mi marido en el puesto que estaba lo ganaba bien, pues nos suponíamos de que con el sueldo de él podíamos ir para adelante, entonces dejé de trabajar. Pero a los 3 años me volvieron a llamar y entonces pues pensé que sí, de volver a trabajar porque era conveniente con el fin de que pues a mis hijos y demás pues darle todo lo mayor posible, con el fin y en el día de mañana también darle más estudios. Te iba a preguntar también, ¿qué estudiaste? Yo lo que estudié es como antes, lo que estudié es EGB, terminé con 14 años. Y también aparte pues estudié taquigrafía y mecanografía. Quisiera haber estudiado lo que es administrativo en un grado así más superior como es ahora lo que es dirección de empresa, aunque también me tiraba la rama militar porque mi padre era guardia civil, pero con la edad que empezaba no era posible de poder hacerlo.